Expresidente, cuando usted habla del modelo que ustedes enfrentan, pues básicamente ha tocado temas económicos, pero parte de ese modelo que ustedes quieren que vuelva al país o que gane las elecciones tiene que ver con la seguridad. Le Sí. trasnocha mucho la mano que extiende el presidente Petro a la gente que está en la ilegalidad. ¿Le parece que esto está funcionando muy mal, que puede corregirse todavía en estos meses? ¿Cómo es que dicen los muchachos hoy? En mi generación no se hablaba de eso. Dato mata relato. Yo le voy a dar 3 o 4 datos, estimado Gustavo. Primero, en el último, esto es de Naciones Unidas, lo de narcotráfico. En el último año que yo goberné, con mis defectos, con errores que se pudieron cometer, al restarle la cantidad de coca decomisada a la producción, fueron al mercado 150 toneladas de cocaína. En el último año medido reciente por Naciones Unidas, 1.815. Inclusive el presidente Petro se equivoca, porque él dice que es el gobierno que más ha decomisado. Cuando ese decomiso se mide como porcentaje, es muy inferior a decomisos del pasado. Y a ese dato, 1.815 toneladas de cocaína que van al mercado después de restarle a la producción los decomisos. Veamos masacres. Cuando empezó el gobierno que yo presidí, ese primer año hubo 112 masacres. El último hubo 10 masacres. Este año van 75, Gustavo. Nosotros bajamos el homicidio, yo lo habría querido dejar en cero. Todavía quedó muy alto, pero se bajó de casi 30.000 a 15.000. Hombre, se está acercando nuevamente a 13.000. Eso es una barbaridad. Hoy Colombia debería estar en un número, ojalá en cero, en un número muy, muy inferior. Nosotros tenemos hoy, imagínense Gustavo, mire este dato. Colombia tiene alrededor de 1.105 municipios. Hay casi 800 con un gran control de grupos armados. Por favor, los que dicen abiertamente que han apoyado al presidente Petro y que con fusiles apuntando a los ciudadanos ya anuncian que hay que votar por el senador Cepeda. Eso es una gran limitación democrática. Le quiero decir esto. Las elecciones del 2010, todos los candidatos pudieron hacer campaña libremente en Colombia, los opositores de mi gobierno, etc. Hoy, por ejemplo, el grupo del presidente Petro, como el senador Cepeda, uno los ve en todas las plazas públicas del país. Nuestros candidatos, especialmente Paloma Valencia, tiene que estar encerrada por esas amenazas de que la asesinan todos los días. Es una situación muy grave para la democracia. Hablemos de secuestros. Nosotros bajamos el secuestro económico de casi 3.000 a 120. Este año van más de 300. La senadora Cabal ayer publicó una cifra que la obtuvo la Defensoría del Pueblo. Más de 700 niños reclutados. Estamos sin acuerdo con Estados Unidos, sin acuerdo con Israel. Las Fuerzas Armadas debilitadas. Y a mí me parece que hay una cosa muy grave, Gustavo. La instrucción que nosotros siempre dimos es que las Fuerzas Armadas se mantuvieran por encima de la política. Y de ahí que se le dio la misma protección a opositores, como el presidente Petro, como la senadora fallecida Piedad Córdoba. Fue una instrucción que se cumplió. A mí me parece muy grave para la democracia que hoy aparezca un general de la República, y lo digo con todo el afecto por los soldados y policías de mi patria que me duelen en el alma, como interlocutor en acuerdo con un grupo terrorista. Entonces, estos son temas demasiado graves en materia de seguridad. La manera como han debilitado a las Fuerzas Armadas. A mí me llaman de muchas regiones de Colombia. Mire este asesinato, que nos están extorsionando, etc. Y hombre, llama a las Fuerzas Armadas y de muchas me han dicho, no las dejan que vengan aquí. La extorsión, hoy no se puede medir porque es infinita. Todo el país está extorsionado. Yo pregunto, ¿pero por qué no denuncian?
Me dicen, ¿para qué? Denunciamos y las autoridades hoy están amarradas, no pueden reaccionar. Aquí no hay lucha contra la extorsión, pero además agregan, si denunciamos estos grupos criminales, lo que van a tener es venganza contra nosotros. El microtráfico, hombre Gustavo, a mí me da tristeza ver lo que ocurre con el microtráfico en el país. No hay yo dedico muchas tardes a hablar por estas redes con dirigentes municipales, departamentales. Hemos hecho un recorrido casi por todo el país en los departamentos. Falta mucho municipio. No ha habido uno solo donde no me digan que tienen un gran problema de microtráfico. Antes el único empleo que se le está dando a los jóvenes era el mototaxismo. Hombre, hoy la distribución de droga. O sea que aquí hay unos datos sumamente graves, Gustavo. Diana Saray, la escucha el expresidente Álvaro Uribe. Expresidente Uribe, ¿usted cree realmente que el presidente Gustavo Petro tiene alianzas con las disidencias y con grupos de narcotráfico? ¿Quién me pregunta para saludarla respetuosamente? Diana Saray, presidente. Diana, mi saludo muy respetuoso. A ver, para ser franco y al mismo tiempo prudente. Lo cierto del caso es que él le ofreció a esos grupos unas ventajas y ellos se obligaron a votar por él. Yo recorro el país y hoy están obligando a votar por su candidato. Ellos hacen política es con el fusil al hombro y apuntando a la nuca, a la cabeza de los ciudadanos. Eso es muy grave. Entonces, yo ya de la parte intencional, etcétera, no voy a hablar, solamente esa realidad ya. ¿Pero le preocupan las elecciones? ¿Cree que podría pasar algo, que se podrían suspender, que podrían no realizarse? Muchos colombianos tienen preocupaciones. La gran preocupación mía es el poder de estos grupos criminales. Nosotros hemos sufrido eso en el pasado, pero es que ahora ha habido esa coincidencia entre el gobierno y ellos. Ellos apoyaron al gobierno, el gobierno les hizo unas ofertas que están alrededor de la paz total. Hoy el gobierno tiene un candidato, el senador Cepeda, y ellos, es que ya lo han dicho, y ustedes conocen que no solamente se lo han dicho en privado a un labriego en una localidad de Colombia, que tiene que votar por el senador Cepeda, lo han dicho públicamente. Entonces a mí, la presión armada de unos grupos en tantos municipios de Colombia, exigiendo que se tenga que votar por el senador Cepeda, me parece que sí es una gravísima limitación a la democracia. Espinosa, lo escucha el expresidente Álvaro Uribe. Expresidente, pero usted le hace esa crítica al presidente Petro, pero usted también buscó en distintos momentos tratar de negociar con grupos armados ilegales. La cosa no resultó porque pues eso no es fácil. Pero ¿no es injusto hacer una crítica de una cosa que han tratado de hacer todos los gobiernos? A ver, primero lo nuestro fue muy claro y fue lo siguiente. Se le dijo a la FARC, al ELN y a los grupos paramilitares: ustedes tienen un camino. Si quieren un acuerdo de paz, se tienen que desmovilizar. Y eso se le dijo claramente al país. Se desmovilizaron 35.000 paramilitares, 18.000 guerrilleros. Y no, pero es que la desmovilización guerrillera fue 1 a 1 y no hubo una negociación de grupo. Iba muy bien. Si eso lo hubieran seguido, el país habría visto un gran debilitamiento de los líderes de la guerrilla, no habríamos tenido un proceso de paz tan costoso y tan dañino. Y yo creo que corrigiendo errores míos, ese camino iba bien. Pero nosotros nunca tuvimos unos grupos armados que le dijeran a la ciudadanía: fusil al cuello, tienen que votar por el doctor Juan Manuel Santos, que era el candidato que se apoyó en el 2010. Entonces, las diferencias sí son muchas.